Gil no fue un defensor cualquiera. Fue un hombre que pasó del anonimato total a construir una vida millonaria que pocos imaginan. Desde un pueblo humilde hasta contratos de millones en China, mansiones de lujo y una fortuna cercana a los 50 millones de reales. ¿Cómo lo logró sin ser una superestrella mediática? Hoy te cuento la historia secreta del zaguero que hizo historia en silencio. Hay futbolistas que parecen vivir para las cámaras, para los titulares y para el ruido constante de las redes sociales. Jugadores que necesitan estar siempre en el centro de la polémica, que construyen su carrera tanto con palabras como con fútbol. Pero también existen otros, más silenciosos, más discretos, que hacen su trabajo partido tras partido sin necesidad de gritar para que el mundo los mire. Gil fue exactamente ese tipo de jugador, un defensor que nunca buscó ser la estrella mediática, porque su fútbol hablaba por él. Un hombre que salió de una ciudad humilde del interior de Río de Janeiro, llegó a uno de los clubes más grandes de Brasil, defendió la selección, levantó títulos enormes y terminó acumulando una vida de lujo que muchos ni siquiera imaginaban. Hoy ya no está en los estadios, pero vive una realidad millonaria, rodeado de tranquilidad, mansiones y una fortuna construida con disciplina. Y lo más impresionante es que su historia parece de película, porque cuando todo comenzó, casi nadie apostaba en él. Todo arranca en Campos dos Goytacazes, una ciudad del interior de Río de Janeiro, lejos del glamour de las grandes capitales y lejos también de los focos del fútbol brasileño. Allí nació Carlos Gilberto Nascimento Silva, el Gil. Su infancia estuvo marcada por dificultades, por una vida sencilla, sin lujos ni comodidades. No había garantías de futuro, no había caminos fáciles. Como ocurre con tantos jóvenes brasileños, el fútbol apareció como una posibilidad real de cambiar el destino, de abrir una puerta donde parecía no existir ninguna. Gil comenzó en las categorías inferiores del Río Branco, un club modesto de su ciudad natal. No era el niño más famoso ni el más comentado, pero tenía algo que los entrenadores no podían ignorar: fuerza física, carácter y una mentalidad de guerrero. Era de esos jugadores que tal vez no brillan con magia, pero que se imponen con determinación. Con apenas 17 años llegó al Americano, y al principio actuaba como volante. En ese momento, su carrera todavía parecía la de tantos otros jóvenes que sueñan con crecer, pero que no saben si algún día saldrán del anonimato. Sin embargo, ahí ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Un entrenador llamado Paulo Marcos lo observó con atención y vio algo diferente. No lo miraba como un simple mediocampista. En su cabeza apareció una idea clara: este chico tiene alma de defensor. Entonces tomó una decisión arriesgada: retrasarlo a la zaga, y fue como si Gil hubiese nacido para esa posición. Se adaptó rápido, se volvió firme, seguro, dominante en el juego aéreo. Desde ese momento, nunca más abandonó el puesto. Ese cambio fue el inicio de todo, porque en el fútbol, a veces, basta una sola decisión para transformar un destino humilde en una vida millonaria. El siguiente gran paso llegó en 2008, cuando Gil fue cedido al Atlético Guayaniense. Ahí comenzó su verdadero punto de quiebre. Llegó como refuerzo, sin grandes titulares, pero dentro del campo se convirtió en un muro. Seguro, fuerte, con personalidad. Fue pieza clave en la campaña que terminó con el título de la Serie C del Brasileirao. Ese trofeo no solo significó levantar una copa, significó algo mucho más grande. Gil entró en el radar de los clubes importantes, y cuando eso pasa, el dinero empieza a cambiar de escala. En 2009, el Atlético decidió apostar definitivamente en él y compró sus derechos. Gil vivió una de sus mejores fases, fue elegido el mejor zaguero del campeonato goyano y pasó de ser un desconocido del interior a una de las promesas defensivas del país. Después de brillar, apareció una movida de empresarios que lo compraron y lo registraron en Aparecida para prestarlo inmediatamente al Cruzeiro. Era el salto que necesitaba.
el escenario grande donde podía probarse de verdad. En Cruzeiro, Gil empezó a consolidarse como uno de los defensores más sólidos del fútbol brasileño. Participó del equipo que fue subcampeón brasileño en 2010, y aunque todavía no era una superestrella, su regularidad lo hacía valioso. Los clubes europeos aman ese tipo de jugador, consistente, silencioso, confiable, y entonces llegó la llamada que todo futbolista sueña. En agosto de 2011, el Valenciennes de Francia pagó cerca de 3 millones de euros por Gil. Para un defensor que venía del interior, esa cifra era gigantesca. Era la confirmación de que su carrera estaba subiendo de nivel. Gil debutó en la Ligue 1 en septiembre. No estaba en un gigante como PSG o Marsella, pero estar en Europa significaba una cosa clara: salarios en euros, estabilidad financiera y un mercado mucho más grande. Gil estaba escalando paso a paso, construyendo una carrera sólida, pero lo mejor todavía estaba por venir, porque su destino real era otro. En 2013 llegó al Corinthians, y ahí comenzó el capítulo más importante de su vida. El club pagó nuevamente cerca de 3 millones de euros para contratarlo. Las expectativas eran enormes, pero Gil no tardó nada en responder. Desde los primeros partidos se adueñó de la titularidad. No era un defensor espectacular de highlights, no era de esos que aparecen en videos por lujos técnicos. Era algo peor para los rivales. Era un defensor que no fallaba. Seguro, inteligente, simple, efectivo. En 2013 ya levantó el Paulista y la Recopa Sudamericana. Su nombre empezó a crecer. Los partidos pasaban, los años pasaban, y Gil seguía siendo un muro. En 2015 alcanzó 150 partidos y fue pieza clave en la campaña del título del Brasileirao. En ese momento era reconocido como uno de los mejores zagueros del país. Y cuando un defensor llega a ese nivel, las ofertas se vuelven absurdas. En 2016 llegó el movimiento que cambió su vida financiera para siempre. El Shandong Luneng de China pagó alrededor de 10 millones de euros por su fichaje, pero lo más impactante no fue el traspaso, fue el salario. Gil pasó a recibir cerca de 400.000 euros por mes. Eso, convertido a reales en aquella época, era algo cercano a 2 millones de reales mensuales. Imagínate, un defensor ganando como una superestrella. Cada mes era como ganar una lotería. Cada año acumulaba más de 20 millones de reales solo en salario. Ahí fue donde construyó la base de su fortuna. Ya no era solo fútbol, era un proyecto de riqueza, una estabilidad económica que garantizaba su futuro incluso mucho después del retiro. En 2019, Gil volvió al Corinthians y fue recibido como un ídolo. A pesar de que ya venía de China con la vida hecha, volvió a ser líder defensivo. Los números crecieron: 300 partidos, 350, 400. Entró en un grupo selecto de jugadores históricos del club. Entre 2019 y 2023 fue sinónimo de regularidad, respeto y liderazgo silencioso. Pero el tiempo pasa, y en 2023, Corinthians decidió no renovar su contrato. Se cerraba una era. En diciembre de 2023 fue anunciado por Santos, en lo que parecía el último gran capítulo. Algunos dudaban, pero Gil respondió dentro del campo. En 2024 jugó 47 de 54 partidos, todos como titular, más de 4.200 minutos. Su contrato fue renovado hasta 2025. Sin embargo, el alto salario se volvió un problema. En Santos ganaba cerca de 350.000 reales al mes, con cláusula que podía subir a 500.000 reales mensuales si el club lograba el acceso. Eso ocurrió, y esos valores complicaron su continuidad. En agosto de 2025 rescindió contrato y en septiembre, a los 38 años, anunció oficialmente su retiro. Gil no solo fue un defensor sólido dentro de la cancha, también fue un jugador extremadamente inteligente fuera de ella, especialmente en el aspecto financiero.
A lo largo de su carrera, supo aprovechar cada oportunidad y transformar su regularidad en contratos millonarios. Pasó por el fútbol brasileño, tuvo su experiencia en Europa y alcanzó el gran salto económico en China, donde los salarios eran prácticamente de otro planeta. Gracias a esos años de estabilidad, premios y acuerdos importantes, hoy se estima que Gil logró construir un patrimonio cercano a los 50 millones de reales, una cifra impresionante para alguien que nunca fue un jugador de marketing, nunca buscó ser showman, nunca fue el tipo de estrella mediática como Neymar. Gil fue otra cosa. Constancia pura, trabajo silencioso y una carrera basada en disciplina. Lo más interesante es que su riqueza no llegó de un día para otro, sino como resultado de decisiones inteligentes. Mientras muchos futbolistas se pierden en excesos o malas inversiones, Gil supo administrar sus ganancias, construir estabilidad y pensar en el futuro. No solo vivió de salarios altos, sino que también acumuló premios, inversiones y propiedades que terminaron asegurándole una vida cómoda incluso después del retiro. Su historia es la prueba de que un jugador no necesita ser el más famoso para convertirse en millonario. A veces basta con ser confiable, regular y profesional durante muchos años. Hoy Gil vive con absoluta tranquilidad y comodidad. Es dueño de una mansión de lujo en Campos dos Goytacases, su ciudad natal, un lugar donde mantiene sus raíces, pero rodeado de un nivel de vida impresionante. La residencia es moderna, enorme, con piscina, jardines bien cuidados, área gourmet y espacios diseñados para disfrutar en familia con privacidad total. El valor estimado de esa propiedad ronda los 17 millones de reales, lo que refleja perfectamente el éxito que construyó en el fútbol. Y como era de esperarse en un jugador con una carrera tan rentable, su garage también está a la altura. Gil ha sido visto conduciendo una Range Rover Evoque, un SUV de lujo valuado en aproximadamente 350,000 reales. Confort, tecnología y estatus en 4 ruedas. Todo esto muestra una vida discreta, pero claramente millonaria, un estilo que combina lujo con tranquilidad, lejos del ruido y de los reflectores constantes. Gil es el ejemplo perfecto de que no hace falta ser mediático para ser gigante. Con disciplina, regularidad y decisiones correctas, construyó una carrera histórica, ganó títulos importantes, defendió a la selección brasileña, se convirtió en leyenda del Corinthians y se retiró con una fortuna que garantiza tranquilidad para él y su familia durante generaciones. Hoy vive lejos del bullicio del fútbol, rodeado de estabilidad, respeto y lujo, porque Gil no fue solo un zaguero, fue un símbolo de constancia. Y su historia demuestra algo poderoso. El verdadero gigante no siempre es el que más habla, a veces es el que más aguanta. Y si te gustó esta historia y quieres más videos sobre la vida millonaria de futbolistas y leyendas del deporte, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.